Es muy importante descubrir a qué fuimos llamados, para qué fuimos llamados, qué estamos haciendo aquí, qué vamos a hacer el día de mañana, porque tenemos que encontrar siempre un propósito. Un propósito. Si nuestra vida no tiene un propósito, usted se da cuenta, jóvenes que se tiran de cuarto, quinto piso, se suicidan, algunas personas deciden ahorcarse. La semana pasada una joven policía de 20 años se colgó, se mató, y da tristeza porque uno dice, ¿cómo es que pasan esas cosas uno con 20 años y ya con su vida desilusionada? Y pasan estas cosas que traen tristeza a nuestro corazón porque no se le encuentra un propósito. El apóstol Pablo, acompañando la vida de Timoteo, le hace una acción muy importante en la vida de Timoteo y le dice, yo siempre oro por ti. Para que las vidas tengan un propósito, las personas deben de orar por nosotros. Y quiero empezar por ahí. Por eso toda esta mañana que fue tiempo de oración, es porque oramos por nuestra familia, oramos por la esposa, oramos por los hijos, oramos por los que están a nuestro alrededor, para que Dios les guíe a un propósito. El desgaste de las personas es porque luchan en sus fuerzas y no en el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuándo se acaba el propósito? Cuando cumplimos 50 años, ¿cierto? ¿Cuándo se acaba? No, los propósitos son siempre, siempre. Así tengamos 80, 90, 100 años o más que Dios nos dé, no se puede perder el propósito. Dice que un hombre conferencista de 94 años se subió a decir, en 10 años esta empresa que tengo tendrá el privilegio de administrarla mi nieto, pero que yo estaré para acompañarle y aconsejarle. Y todo el mundo se puso a reírse. Y se reían porque ya con 94 años decir 10 dentro de 10 años, pues se veía como ilógico. Entonces él dice, yo tengo un propósito a 10 años. Si los vivo o no los vivo, no es lo importante. Lo importante es que tengo un propósito. Y eso es algo que yo hago siempre que tengo la oportunidad de trabajar con los jóvenes, jovencitas, y con las personas que van a contraer matrimonio. Siempre les pregunto, ¿cómo se ve en 5, en 10, en 15 y en 20 años? Porque nosotros a veces estamos pensando es en el momento. ¡Ay, tan rico! Me voy a casar. O ¡ay, tan rico! Me voy a graduar. O ¡ay, tan rico! Entré a estudiar una carrera. Pero y entonces, si no tiene un propósito, va a ser un poco difícil. Por eso, el apóstol Pablo en el versículo 5 del capítulo 1 de 2 Timoteo dice, trayendo a la memoria no fingida la fe que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. El primer propósito que debe existir en el corazón de todos es que nuestra fe crezca, que nuestra fe se multiplique y que nuestra fe alcance a otros. ¿Cuánto lo creen así? Ahí comenzamos nosotros. Primero, que esa fe no se quede estancada, sino que esa fe crezca. El propósito nuestro es por fe y para fe. Hay personas que dicen, ¿pero creer en qué? ¿Creer en quién? ¿Cómo creer? ¿Cuándo creer? Pues todo el tiempo. Y nuestra fe se consolida en la relación con Dios. Mire que fue primero en la abuela, luego en la mamá y ahora en un hijo. Entonces esa fe tiene que consolidarse para que los propósitos se hagan una realidad. Por eso tenemos que preguntarnos dónde están nuestros hijos en este momento. Puede que estén en otra iglesia, puede que estén haciendo otras cosas, pero si la fe realmente quedó sembrada en esos corazones. Porque puede ser un excelente profesional, tener muchos éxitos, pero si no tiene a Cristo en su corazón, no es igual. Porque muchas personas el propósito es decir, quiero taparme en plata y dormir solo los billetes. Pero sin Cristo en el corazón, ¿para qué? ¿Para qué? Después de trabajar tanto y ver tanto dinero, lo importante no es el dinero, es lo que nosotros vivimos y sentimos a diario. Y lo más importante es lo que Cristo nos permite vivir. ¿Lo escucharon, mis hermanos? O sea, la gente se infunda en su mente que hay que tener es mucho dinero, demasiado dinero.
Y es más, cree que si tiene dinero le soluciona la vida de las personas. Y las personas, cuando se tiene un recurso económico, la gente también lo busca a uno, buscando que uno le solucione situaciones adversas. Pero eso no es tan importante. ¿De qué le sirve al hombre tener tanto dinero y perder su alma? ¿De qué le sirve? ¿Recuerdan la historia del hombre que tenía unas bodegas grandes de almacén y dijo: estas están muy pequeñas, tumbaré estas y edificaré otras más grandes para meter todo? Y el Señor dijo: iluso, ¿no sabes que mañana vengo a cobrar y a pedirte cuentas? Y a veces nosotros hemos trabajado siempre por mucho dinero, pero no por la felicidad de estar en las manos de Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo puede aconsejar hoy a Timoteo y le dice, versículo 6: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Qué le aconsejó? ¿Qué le aconsejó? Que se avive, no que sea una persona tranquila, pasiva, sino que se avive, que sea alguien avivado, que sea alguien que siempre tenga la chispa como adelantadita para servir en el reino de Dios. Porque todos los que estamos aquí, dice el Señor, porque no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Una vida con propósito no tiene miedos. Una vida con propósito se aviva en las manos de Dios. Y una vida con propósito se sostiene en la misericordia de Dios en tiempos de crisis. Levanten las manos los que han vivido crisis durante este año. ¿Que hemos pasado alguna crisis? Hemos pasado alguna crisis. ¿Y quién nos ha sostenido? Sus misericordias, que son nuevas cada día para nosotros. Entonces, esto, mis hermanos, de encontrar un propósito, es encontrar la ruta correcta donde debemos de estar. Entonces, eres un gran zapatero, eres un gran médico, eres un gran ingeniero, eres un obrero en la construcción, eres un obrero que barre las calles, eres un obrero que hace muchas actividades. Pero no importa lo que hagas, a veces de tanto hacerlo nos cansamos y nos aburrimos y le perdemos el propósito. Pero cuando estamos en Cristo, siempre sentimos que Él nos sostiene y nos guía. Y estar en el propósito de Él nos permite descansar en Él. Siempre descansar en el Señor. ¿Y cómo descansamos? Confiados de que Él hace por nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Muchas cosas queremos hacerlas nosotros, pero solamente Él las puede llegar a hacer. Y miren qué tan importante acá en el versículo 7. Porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Quieres encontrar la ruta correcta? No tengas miedo. No tengas miedo. Confía y Él hará. Los discípulos le preguntaron a Jesús: Señor, ¿y qué le predicamos a la gente cuando nos las encontremos en las calles? Uno como que se queda, ¿qué le digo? ¿Cómo le digo? El Señor dijo: no se preocupen. El Espíritu los guiará a toda verdad. Él les dirá lo que deben de decir y que deben de hacer. Todos los días nos guía, pero si creemos en el propósito de Él. Quizás nosotros confiamos más en nuestro propósito. En el colegio nos les dice a los muchachos que hagan un proyecto de vida. ¿Sí? Los que enseñamos les decimos: hagan un proyecto de vida. Y uno escucha en todos esos proyectos cosas que sueñan desde el aspecto humano. Algunas se cumplen, otras no se cumplen, porque son sueños muy humanos. ¿Qué tal si nosotros en nuestra casa, en el colegio, con los jovencitos, jovencitas y aún nosotros, hacemos un proyecto de vida que sea de la mano de Dios? Si yo le digo a alguien acá de 40 años, 50 años, 60 años, 70 años, tiene un proyecto de vida, y dice: no, claro, pastor, yo tengo un proyecto de vida, lo tengo claro, me voy a pensionar. Y eso es suficiente. Claro, yo sé que voy a conseguir trabajo. Eso es suficiente. A los jovencitos: no voy a terminar mi carrera, es el proyecto, pero ¿qué? ¿Qué le coloca sentido a la vida? ¿Qué le coloca el sentido a la vida? Lo que le coloca el sentido a nuestra vida es estar de la mano de Dios. Puede ser el mejor deportista, puede ser el mejor atleta, puede ser el mejor en todo, pero si no está Cristo como centro de la vida,
no va a pasar absolutamente nada. Por eso tenemos que empezar siempre orando. Recuerde que por ahí les dije, vamos a empezar siempre orando. ¿Qué dijo el apóstol Pablo por Timoteo? Estoy orando por ti para que te avives. Estoy orando por ti para que la fe tuya se fortalezca. Y otro aspecto está en el versículo 8. Por tanto, no te avergüences, ahí donde cae la mayoría de personas por su proyecto. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Ahí donde nosotros doblamos y decimos no continúo, porque vienen momentos de aflicción, momentos torturosos, problemas, crisis, ¿cierto? Y eso hace que uno diga, no, eso ser cristiano es muy duro, ¿sí? No, eso de tener que tragarse algunas cosas sabiendo que uno puede contestar y puede decir, pero por Cristo las deja de decir o de hacer. Claro, pero es que ese es el propósito, que seamos diferentes. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Ser diferentes a lo que el mundo es. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Cuántos lo tienen así en su mente y en su corazón? ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón para que viva en nosotros? Debe ser así, mis hermanos. Ya no soy yo. Entonces por eso uno dice, pero tenemos que aguantar esto, otra vez lo mismo, y me dijo otra vez y me tuve que quedar callado. Y el Señor dice, si alguien te pega en la mejilla, ponle la otra, porque ascuas de fuego amontonará sobre su rostro. Algún día se avergonzará de todo eso que hace, pero tú sigue en el camino correcto. No tengas miedo. No tengas miedo, no te avergüences, no abandones la tarea. Cuando uno sale a evangelizar, que toca puerta a puerta y alguien le dice a uno, no gracias, nosotros evangélicos no recibimos en la casa. ¡Pah! Cierran. Pues asoman por la ventana y ven que es un evangélico y corren la cortina y hasta ahí llega uno allí. O se dan cuenta en la oficina que uno es evangélico y entonces dicen, no, estamos armando una rumbita, pero no, con usted no es. Vas a sentir a uno extraño. O van a hacer una reunión para uno y le dicen, a usted le podemos hacer una chocolateada. ¿Sí? Entonces como que lo hacen sentir a uno humillado frente a las cosas, pero no se avergüence, porque lo que estamos haciendo es proclamar el reino de Dios en el propósito de Dios. No haga propósitos a su nombre, no haga reglas ni sueños a su nombre, hágalos en el nombre de Cristo Jesús. Si usted los direcciona allí, va a ser diferente. Va a ser diferente. El versículo 9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Por eso somos diferentes en el propósito. Una vida con propósito como la nuestra es porque nos llamó a santidad. Nos llamó a ser totalmente diferentes. Párate en medio de toda la gente que está alrededor y tú te ves totalmente diferente. Escucha todo lo que los demás hablan y conversan y dicen y hacen, y tú estás en ese medio y tú sientes que no perteneces a ese lugar porque tú eres totalmente diferente. Y ese es el propósito de Dios con nosotros, que seamos un nuevo pueblo de Él, un pueblo que compró con precio de sangre. Y por eso usted dice, no, es que mi propósito es, y lo coloca todo en material, humano. Pero el Señor dice, mi propósito contigo no es tanto humano, es espiritual. Y lo espiritual te trae la bendición material. ¿Lo han visto así? Yo lo he visto así. Lo espiritual me ha traído la bendición material. He abandonado y he rechazado cosas de este mundo por servirle al Señor. Y el Señor nunca, mis hermanos, me ha desamparado. Siempre ha estado conmigo como un poderoso gigante. Y ustedes, yo sé que también lo han vivido. Ustedes también lo han sentido y lo han percibido. Pero aquí el Señor dice que nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿El propósito de quién? De Dios. No el propósito nuestro, sino el propósito de Dios. Qué gratos están en las manos de Dios, mis hermanos. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por haber sido escogidos por Él? No, ¿cuánto le dan gloria a Dios? Digan gloria a Dios, sin miedo. Aquí nosotros los evangélicos también decimos gloria a Dios. Gloria a Dios por habernos escogido. ¿Sí? Porque es que a veces nos sentimos con miedo. Decimos, ¿será que el Señor sí me escogió? ¿Será que sí me llamó? ¿Será que sí? Y estamos esperando que todos los demás nos aprueben.
¿Ustedes se acuerdan en el llamado de David? ¿Estaba David en la lista de los escogidos? ¿Estaba David en la lista de los escogidos de los humanos? ¿Del ser humano? No. No hacía parte de la lista. Pasaron 7 hijos de Isaí cuando fueron a ungir al rey y los tenía todos bien bañaditos, limpios y decoraditos, con buena loción, por cierto. Y la pregunta de Samuel es: ¿no falta otro hijo aquí? Y Dios diciéndole a Samuel: ese no mire por su parecer, ni su rostro, ni su estatura. Otro: no mire su parecer, su rostro, ni su estatura. Y llegó el más pequeñito de todos, el menor y más insignificante, y ese fue el que Dios escogió. Hoy de pronto tú puedes ser el más insignificante en el propósito de la sociedad, pero no en el propósito de Dios, mis hermanos. No en el propósito de Dios, porque en el propósito de Dios es un propósito eterno, y fuimos separados para santidad, y fuimos preparados y separados para servir en su reino. Y diga lo que diga el mundo entero, y lo rechace y lo desprecie, eres hijo sellado con precio de sangre en Cristo Jesús. Esos somos nosotros. Para darle un aplauso al Señor por haberte escogido, por haberte llamado, por haberte elegido en medio de tanta gente. Tú eres elegido y elegida para un propósito. Y permíteme cerrar el mensaje aquí en los versículos 10 y 11. Pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. ¿Podía aconsejar Pablo a Timoteo con eso que acabo de leer? Tenía todos los argumentos para decirle: mire, todo lo que se ha escuchado de mí hay que decirlo, porque lo he vivido con Cristo. Todo lo que ha vivido, su vida de aflicción y sacrificio, porque dice en varias partes que con llanto, ¿no? Al principio dice con llanto. Y yo no sé si el pastor Agustín, con mayor experiencia, algún día lloró en el ministerio. Lloró en el ministerio. Y aquí tengo hermanas mayores también que han llorado por cosas que han pasado en el ministerio. Decepciones que nos llevamos en el ministerio, tristezas que quedan en el ministerio, cosas que nos han afectado. Pero no decaigamos, por Dios, porque ninguno de los que está aquí fue el que nos escogió. Te escogió fue Cristo para la alabanza de su gloria. Te escogió el Señor para que seas tú en ese propósito de reino, ser el estandarte que Él quiera levantar donde tú estás. Entonces tú puedes decir: ¿y dónde me colocó a mí? Pues en tu casa, en tu barrio, con tus compañeros de trabajo, con tus compañeros de estudio. Pero allí nos escogió el Señor con un propósito. Y tú no llegaste hoy a las 8 de la mañana. Bueno, los que llegaron a las 8 de la mañana porque le asignaron una oración. Espero que no haya sido por eso. Espero que haya sido porque te sientes parte del reino de Dios con el propósito que Dios tiene para nosotros. Porque si llego solo a cumplir con la oración, es triste. Porque eres una persona que solamente hace actividad, pero no impactas el reino. Actividades hacemos cualquiera, ¿no? Pero servir en el reino tiene que trascender. Tiene que ir mucho más allá que un tiempo, que una actividad. Porque las actividades mañana se olvidan. Pero el servicio en el reino permanece para siempre con nosotros. Permanece para siempre con nosotros. Y este versículo 10 dice: por lo cual fue constituido predicador, fue constituido apóstol y fue constituido maestro. Hoy Dios está constituido siervo del reino, con el propósito de que lleves el Evangelio y llevemos el Evangelio donde quiera que estemos. No perdamos el propósito. No perdamos el propósito. Yo siempre digo que si una actividad o una vida pierde el propósito, no tiene sentido en estar, no tiene sentido en permanecer. Porque por eso es que las personas toman esas decisiones abruptas, porque no le encuentran un propósito a su vida. Usted ya le encontró el propósito y está en las manos de Cristo Jesús. Que Dios nos siga bendiciendo.